Shalom, shalom amigos. Shalom, shalom hermanos. Bendiciones, bendiciones amados. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Yeshua, mis amados. En el nombre de poder y autoridad que nuestro Padre Celestial Yahweh trajo a la tierra. Como lo dice el libro de Hechos 4:12, que no hay nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos confiar para ser salvos. Solamente en el nombre de Yeshua, en el nombre hebreo del Yahudí que dio su vida por usted y por mí, mis amados amigos y hermanos, en la cruz, en la estaca de ejecución. Solamente en Yeshua debemos de confiar. Solamente ese es el nombre en quien tenemos salvación. Solamente ese es el nombre que debemos de proclamar para que las almas lo conozcan, para que los seres humanos conozcan el verdadero nombre de poder y autoridad, no como los nombres que nos han puesto, nos han impuesto, nos han dicho a lo largo de muchos años, como lo son el nombre de Jesús y Jesucristo. Esos no son los nombres verdaderos. Esos no son los nombres verdaderos, mis amados, porque los nombres no tienen traducción. Así que el nombre que está registrado allá en los cielos, en el registro celestial, es un hebreo, el nombre de Yeshua. Ese es el nombre que está registrado allá en los cielos. Por eso, solamente en Yeshua HaMashiach tendremos una oportunidad de salvación y vida eterna, mis amados. Eso es importante de conocerlo. Muy, pero muy necesario. Así que, qué bendición. Sean todos bienvenidos una vez más a un video más, una enseñanza más de las Sagradas Escrituras, la bendita palabra de nuestro Padre Celestial Yahweh. Y en esta preciosa oportunidad, a Él le place regalarnos aliento de vida, una oportunidad tanto a mí como a ustedes también, mis amados amigos y hermanos, para que podamos interactuar a través de esta preciosa plataforma en el internet, como lo es la plataforma de YouTube, mis amados. Así que sean todos bienvenidos. Su amigo y hermano en el Mashiach Yeshua, Eliezer Nolasco Hernández, los saluda desde Comayagua, Honduras, centro de América. Qué bendición. Pues vamos a aprovechar el tiempo, vamos a iniciar, vamos a comenzar a leer las Sagradas Escrituras en un tema precioso, pues que Él ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos compartirlos juntos, mis amados, y podamos ir creciendo en el conocimiento, en el entendimiento y en la práctica de su bendita palabra, mis amados. Así que traemos un tema maravilloso para esta hora y la hemos titulado ¿qué son las buenas noticias? ¿Qué son las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos de la palabra que encontramos muchas veces en la Escritura, como lo son las buenas noticias? Eso es lo que vamos a ver, que en hebreo se dice top masin, buenas nuevas, buenas noticias, que la palabra noticia obviamente es un aviso, es una información, es dar a conocer algo. Eso es lo que es conocido como noticias, como una noticia, como una información. Incluso también es conocimiento, es avisar, anunciar un verdadero conocimiento. Esa es la palabra buenas noticias. La palabra buenas es top en hebreo y noticias es masin, top masin, buenas noticias. Así que iniciamos con el comenzamos con el primer texto de la Escritura y nos vamos a ir al libro de Isaías 48 y 9. Ese es el primer texto de la Escritura que vamos a leer para que veamos en la idea de la Escritura, en el concepto de la Escritura, a qué nuestro Padre Celestial, Él llama buenas noticias. Dice la Escritura en Isaías 48, la hierba se seca, dice, y la flor se marchita, pero la palabra de Yahweh se mantendrá para siempre, eternamente. La palabra de Yahweh se mantendrá para siempre. ¿Cuál es la palabra de Yahweh? Pues sin lugar a duda, mis amados amigos y hermanos, ¿qué es lo que se le dio a Moisés en el monte Sinaí? Esa es la palabra de Yahweh. Esos son los escritos maravillosos que nuestro Padre Celestial trajo a la tierra, porque obviamente hemos leído, conocemos que Él dio 2 tablas de piedra donde venían los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de nuestro Padre Celestial Yahweh. Y también pues tenemos los demás escritos que fueron escritos por Moisés, dictados directamente de la boca y del pensamiento de nuestro Creador, Yahweh Sebaot. Así que esas son las buenas noticias, esas son las buenas palabras, palabras vivas, nuevas. Nosotros, aunque hace 3.500 años que estas palabras vinieron a la tierra a través de Moisés, del profeta Moisés y también de los diferentes profetas en el Antiguo Testamento, en el Taná, pues aún están vivas porque lo dice la Escritura.
Dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero que la palabra de Yahweh, lo que se le dio a Moisés y a los profetas, aún está totalmente vigente. Eso dice el libro de Isaías, el profeta Isaías 48. Hoy leemos el 9 y dice: tú que traes buenas noticias, Top Maasin, a Sión, sube arriba, dice, sobre un monte alto. Tú que traes buenas noticias, vuelve a repetir el escrito, a Jerusalén. Clama, levantando fuertemente tu voz, di a las ciudades de Yahudá, a los judíos: aquí está Yahweh, tu Redentor, Yahweh, tu Creador, Yahweh, nuestro Padre Celestial. Pues desde este primer escrito que hemos leído, podemos ver que las buenas noticias, quien las trajo de lo alto, de la montaña del Sinaí, como se conoce, pero sabemos que esto es mucho más allá del entendimiento de lo escrito. Sabemos que esto es en el tercer Shamayim, en el tercer cielo, donde nuestro Padre Celestial Yahweh pues tuvo esta reunión con Moshe y también con algunos de los profetas, porque lo dice la escritura. Vemos que él dice que la palabra de él son las buenas noticias. Así que, mis amados amigos y hermanos, las buenas noticias mis amados amigos y hermanos, no es que las vamos a hallar por primera vez solamente en el Nuevo Testamento. No, pues estamos leyendo desde este libro y posiblemente hay muchos textos más que digan que las buenas noticias existen desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de los profetas, mis amados. Es importante, necesario y fundamental que nosotros vayamos conociendo esto, que realmente en el pensamiento de nuestro Padre Celestial Yahweh son las buenas noticias. Así que mire qué precioso lo que hemos leído en el libro de Isaías 48 y 9. Nos vamos a ir allí mismo en el libro de Isaías, al libro de Isaías 61.1, mis amados. Al libro de Isaías 61.1 dice la escritura preciosa de Yahweh: el Rúa de Yahweh, dice, está sobre mí. El Espíritu, como se conoce. El Rúa de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias. Me ha ungido, dice, sabemos que esta es una profecía preciosa, maravillosa, sobre la venida de Yeshua, nuestro Mashiach, a la tierra. Claro que sí, mis amados, obviamente nosotros creemos desde lo más profundo de nuestro corazón que Yeshua, HaMashiach, dio su vida en la cruz, en el madero, en la estaca de ejecución por nosotros, por todos aquellos seres humanos que están retornando a la Torá, aquellos seres humanos que se están sometiendo a esas buenas noticias, a esas noticias maravillosas que nuestro Padre Celestial Yahweh nos anunció, nos avisó, nos dio a conocer a través de los profetas y especialmente a través del profeta Moisés. Porque mire qué precioso lo que está escrito en el libro de Isaías, el profeta Isaías 61.1. El Rúa de Yahweh, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado, dice, a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos. Qué maravilloso, qué precioso. Podemos ver que no es exclusivo, podemos decir, la palabra buenas noticias no es exclusivo del Nuevo Testamento, porque, claro, Pablo, Shaul, fue llamado, como lo dice él en Romanos 1.1, fue llamado para proclamar las buenas noticias. Pero ¿qué noticias eran las que Pablo estaba proclamando? Pues sin lugar a duda la que ya se les había dado también a los profetas, se les había dado a Moisés también, cuando nuestro Padre Celestial Yahweh llama a Moisés a lo alto de la montaña del Sinaí. Entonces, vemos claramente Isaías 61.1 es precioso porque lo vamos a hallar nuevamente en el libro de Lucas 4:16 al 19, cuando Yeshua se presenta en una sinagoga y se sienta y le dan la oportunidad de leer. Él toma este texto, él toma el libro, dice el rollo del profeta Isaías, y se va directamente a leer lo que está escrito en Isaías 61.1.
¿Quién trajo buenas noticias? Yeshua. ¿Cuáles son las buenas noticias? Obviamente que Yeshua vino a hablar, a proclamar la Torah de Yahweh, los mandamientos del Creador. Él no se salió en ningún momento, en ningún sentido, quebrantó la Torah, porque dice la Escritura que no fue hallado pecado en él. Por supuesto que no fue hallado pecado, porque Yeshua se apegó totalmente a las leyes, estatutos y reglamentos que nuestro Padre Celestial Yahweh ya le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Así que esto es maravilloso porque Yeshua estaba proclamado, declarado, profetizado que era el que iba a traer las buenas noticias. Y así fue, mis amados amigos, buenas noticias. La fe, la confianza en Yeshua, más la práctica en los mandamientos de Yahweh es el conjunto de palabras para poder declarar y decir buenas noticias. Así que la Torah de Yahweh, la confianza en Yeshua, es el conjunto de palabras. Son los dos elementos necesarios para que hoy podamos tener nosotros las buenas noticias. En los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de los profetas, solamente se anunciaba la venida de un Mashiach. Solamente se anunciaban buenas noticias. Pero hoy podemos disfrutar de esas buenas noticias porque nuestro Padre Celestial Yahweh está abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos ver que no puede funcionar la fe en Yeshua sin obedecer la ley del Creador. No puede funcionar, es imposible porque es un elemento necesario, es un conjunto de palabras donde se deben de unir para que puedan formar esa frase, buenas noticias. Las noticias sin la Torá no funcionan, mis amados. No funcionan las noticias, no funciona la fe, la confianza en Mashiach, en Yeshua, no funcionan si no va este conjunto de palabras, esto tan maravilloso que ya estaba profetizado, declarado en el Antiguo Testamento. Como les vuelvo a repetir, los profetas solamente anunciaban que iba a venir un Mashiach, un Mesías, y vino, y hoy usted y yo, y ahora usted y yo disfrutamos en gran manera del poder estar conociendo la Torah de Yahweh, los mandamientos que se le dieron a Moisés, más la confianza en ese sacrificio precioso y perfecto en el madero, en la cruz, en la estaca de ejecución, porque a través de la gracia de nuestro Padre Celestial, a través del favor inmerecido de Él, hoy tenemos una oportunidad, pero no debemos de dejar los mandamientos de Yahweh, no debemos de estar quebrantando la Torah del Creador, debemos de obedecer, porque ¿cómo es que vamos literalmente hablando, cómo vamos a demostrar que amamos a nuestro Padre Celestial si no es a través de obedecer su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas, las cuales Él le dio al profeta Moisés? Y como dice Isaías 48, que la palabra de Yahweh es eterna. ¿Qué parte de la palabra de Yahweh es eterna? Pues sin lugar a duda, mis amados amigos, que la Torá, la ley, los estatutos, todos los decretos, los reglamentos que Él, por su inmensa misericordia, por su inmenso favor, trajo a la tierra para que sea un manual de vida, mapa, una guía, un instructivo de vida para cada ser humano. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias. No sé qué a nosotros nos han enseñado como buenas noticias. No sé qué es lo que nos han enseñado. Pero buenas noticias son dos conjuntos de cosas maravillosas, dos elementos importantes, como lo son el obedecer los mandamientos de Yahweh, las ordenanzas de Él y confiar en el sacrificio de Yeshua, nuestro Mashiach. El Mashiach hebreo, el descendiente del cuarto linaje del pueblo de Israel, el que sí verdaderamente dio su vida en el madero, el que sufrió en carne propia todo en los latigazos, el sufrimiento, el dolor, la angustia que en ese momento Yeshua tenía. Él lo hacía pensando en usted y en mí, mi amado, en usted y en mí. Así de sencillo. Así que hoy debemos realmente agradecerle en gran manera a nuestro Padre Celestial que nos haya traído un instructivo maravilloso de vida, como son las leyes que se le dieron a Moisés, la Torá, y obviamente pues el complemento perfecto, el complemento maravilloso de la Torá, como lo es
la confianza en Yeshua, la sangre de Yeshua derramada en el madero, es lo que a usted y a mí, mis amados amigos y hermanos, en el tiempo venidero, en la segunda venida de Yeshua, nos regalará la oportunidad de realmente disfrutar de lo que son las buenas noticias, las top masim, se dice en hebreo, buenas noticias. Vamos a irlos, nos vamos a ir al Nuevo Testamento porque obviamente aquí es bien conocida esta palabra, las buenas noticias son muy conocidas. Verdaderamente Pablo fue llamado, fue apartado, como él mismo dice, siendo un judío. Pablo, siendo un yahudí, es llamado Shaul para que pueda llevar las buenas noticias a los gentiles, dice. Entonces, lo importante, lo necesario que debemos de aprender a separar, a conocer, a distinguir el concepto correcto, que es lo que no se nos ha enseñado a lo largo de los años, es qué son las buenas noticias, como lo estamos estudiando en este momento, pero también quiénes son los gentiles o qué es un gentil. ¿Qué es un gentil? Porque el escrito lo dice aquí, lo vamos a leer. Vamos a leer que dice que Pablo fue llamado para llevarle las buenas noticias a los gentiles. Obviamente, mis amados amigos, que la palabra gentil significa fuera del pacto, fuera de la promesa. ¿Qué promesa? ¿A dónde se hizo una promesa? Sin lugar a duda que en el monte Sinaí, nuestro Padre Celestial Yahweh, como lo hallamos en el libro de Éxodo 19, hay una promesa maravillosa donde mi Padre Celestial le dice a Moisés, aparta al pueblo para mí, yo descenderé para darles estatutos, leyes, preceptos, ordenanzas. Entonces, allí estaba el pueblo de Israel dentro de un pacto, haciendo un pacto el Creador con ellos. Pero obviamente ese pueblo se salió del pacto, de las ordenanzas, transgredió la Torah de Yahweh, que eso es salirse del pacto. Eso es salirse de la cobertura de Yahweh, transgredir los mandamientos de él, las fiestas que están en Levítico 23, el Shabbat, el día de reposo, el día 7, el día establecido por él, que aún está vigente, mis amados, porque el Shabbat es eterno. El Shabbat es el ensayo de los 1000 años que vamos a estar con Yeshua. Lo dice en el libro de Isaías, mis amados, 66, 23 y 24. Dice que el que no suba en Shabbat y en Rosh Hodesh, dice que tendrá serios problemas con Yahweh, porque eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que se va a practicar en el reino milenial, como lo dice la Escritura, mis amados. Así que realmente debemos de entender, aprender a separar, conocer los conceptos y aparte de eso también los contextos, porque muchas veces el contexto es lo que hoy nos enseña, el contexto es lo que se ha dejado por un lado y se le pone pensamiento humano a cada texto de la Escritura, mis amados. Y ese es un gravísimo error. Porque mis pensamientos, dice la Escritura, no son tus pensamientos, dice. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Claro, ¿cómo nosotros con una mente tan contaminada, tan pecaminosa, carnal, podemos tener los pensamientos de nuestro Padre Celestial Yahweh? ¿Cómo podemos pensar? Imposible. A través de la misericordia, de la gracia, del favor inmerecido de Él, usted, mi amado amigo, sí, usted que está viendo este video, y yo tenemos la preciosísima oportunidad de poder disfrutar de las buenas noticias de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Romanos 1:1 dice lo siguiente, mis amados, de Shaul dice, el que usted conoce como Pablo, en hebreo este varón es Shaul porque es un judío, y los judíos no tienen nombres en griego, ni mucho menos en latín, romano. De Shaul dice, un esclavo de Mashiach Yeshua, un emisario, porque fui llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. Mire qué precioso, para las buenas noticias de Yahweh. Ya leímos en el libro de Isaías cuáles son las buenas noticias. La Escritura dice que es la Torá. Dice que la hierba se seca y que la flor se marchita, pero que la palabra de Yahweh permanece para siempre. De estas mismas palabras es que Pablo iba a empezar a hablar. Pero ahora Pablo iba a empezar a hablar con una mente transformada por Yeshua.
Ya Pablo no iba a ser más un perseguidor de la congregación, de la quejilá de Yahweh, de los que confiaban en Yeshua. Ahora Pablo iba a empezar a hablar de la Torá con Machía, buenas noticias. Claro, las noticias que proclamaron los profetas en el Antiguo Testamento, en el Taná, ahora eran una realidad. Ya estas noticias habían venido a hacer su trabajo a la tierra. Ya estas noticias habían sido conocidas por muchísimas personas. Y Pablo empieza a trabajar en este ministerio precioso de poder llevar tanto el conocimiento de la Torá como el nombre de Yeshua. Dos elementos importantes: la práctica de los mandamientos y la confianza en Yeshua. Esas son las buenas noticias, mis amados. Esas son las buenas noticias en el pensamiento de Yahweh, en el pensamiento de la Escritura, sin estarle quitando y poniendo, sin sacar de contexto la bendita palabra de Yahweh. Buenas noticias, Torá y Mashiach. Eso es lo que Pablo empezó a hacer en el momento que Yeshua, nuestro Mashiach, lo toma, lo llama para poder empezar a trabajar en este precioso proyecto. De Shaul dice un esclavo de Mashiach Yeshua, un emisario, porque fui llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. Yahweh, dice el 2, prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, en el Taná. Mire qué precioso, mire qué maravilloso. Mire lo que Pablo está recordando, mire lo que Pablo está hablando, declarando, confesando. Ya, Yahweh prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Taná. Así que después de haber leído esto y lo que falta, mis amados amigos y hermanos, con claridad, con contundencia podemos decir que la palabra buenas noticias no son exclusivas de el Nuevo Testamento. No son exclusivas las palabras buenas noticias. ¿Por qué? Porque Pablo con su propia boca está reconociendo y diciendo que las buenas noticias ya habían sido anunciadas desde los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y qué era lo que los profetas anunciaban? Pues es un Mesías venidero, un Mesías descendiente del pueblo de Israel. Buenas noticias. Torá y Yeshua, la ley del Creador que se le da a Moisés y el sacrificio de Yeshua. Este conjunto maravilloso de palabras forman la frase buenas noticias. Precioso. Seguimos leyendo. El 3 dice, Romanos 1:3, acerca dice, Yahweh prometió, dice el 2, Yahweh prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Taná. El texto 3 dice, acerca de su hijo, acerca de Yeshua hablaron los profetas, mis amados. Acerca del Mesías venidero hablaron los profetas. Y se cumple cuando hoy conocemos como Nuevo Testamento y podemos ver que todo está relacionado con el pueblo de Israel. Desde el principio de la creación, desde el principio de la Biblia, de la Escritura, como lo es el libro de Bereshit, Génesis, desde el 1 en adelante, pues hay promesas preciosas para un pueblo, no para pueblos, no para religiones, no para dogmas, no para doctrinas, no para pequeños grupos que hacen lo que quieren y aún así se dicen ser hijos de Yahweh. No, mis amados amigos y hermanos, como seres humanos debemos de llenar requisitos. Sabemos muy bien que la salvación es por gracia. La salvación es a través del favor de Yahweh, que es realmente maravilloso. Pero se deben de llenar requisitos para poder decir somos Bene Yahweh, hijos de Yahweh, hijos del Creador, hijos de nuestro Padre Celestial. Y es obedecer la Torah de Yahweh, someterse a los mandamientos del Creador y poner totalmente la confianza en Yeshua, nuestro Mashiach. Eso es lo que correctamente se debe de hacer. ¡Qué precioso! Miren lo que dice el 4.
Espiritualmente, dice, él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahweh. En el Rúa, él ha sido demostrado, Yahshua fue demostrado ser hijo de Yahweh en el Rúa. Fue engendrado a través del Rúa HaKodesh, como dice la Escritura. Apartado por haber sido resucitado de entre los muertos, él es Yahshua HaMashiach, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Adón. Yahshua, un hebreo. Un hebreo es el dueño de nuestras vidas. Un hebreo fue el que pagó por nosotros en el madero. Un hebreo fue el que derramó de su sangre, mis amados. No fue un griego. No fue un romano para que hoy nos vengan a decir que la salvación viene de Jesús o de Jesucristo. No, mis amados amigos y hermanos, eso es una farsa, una falacia, una total mentira. A nosotros, quien nos va a salvar, si confiamos en Él, si obedecemos su Torah, su ley, su palabra, es Yahshua HaMashiach, un hebreo. Él sí nos va a salvar. En ningún otro nombre hay salvación, dice Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro nombre, solo en el nombre de Yahshua. En el nombre de este ser precioso, maravilloso, que nuestro Padre Celestial Yahweh engendró en el vientre de Miriam, de María, una betulá, una virgen, tomada también del pueblo judío, del pueblo hebreo, descendiente también del rey David, del cuarto linaje, como lo es Miriam, la que usted conoce como María. Espiritualmente, él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahweh, apartado por haber sido resucitado de entre los muertos. Él es Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Claro que es mi dueño. Él es el que me ha ayudado. Él es el que me ha sacado de la ignorancia. Él es el que me ha sacado de la esclavitud de las religiones. El 5 dice, por medio de él hemos sido resucitados. Por supuesto que sí. Por medio de él hemos sido resucitados y hemos recibido misericordia y nos ha sido dado el trabajo de ser emisarios en nombre de él. En el nombre de Yahshua somos emisarios. En el nombre de Yahshua somos enviados a predicar. En el nombre de Yahshua es que realmente hay poder y autoridad. El Shem Kadosh del nombre apartado de Yahshua es que usted y yo tendrá una oportunidad de salvación y vida eterna en la segunda venida del hebreo que regresará, Yahshua HaMashiach. Para promocionar, dice, para promocionar la obediencia basada en la confianza a los gentiles. Proclamar su nombre, el nombre de Yahshua, el nombre de poder. Para promocionar ¿qué? La obediencia, la obediencia, la obediencia, dice el texto, Romanos 1:5, la obediencia basada en la confianza. La práctica de los mandamientos es la obediencia y la confianza en Yahshua. La práctica de los mandamientos es la obediencia y la confianza en Yahshua. Ese es el paquete completo, mis amados amigos y hermanos, que usted y yo conocemos hoy en día como las buenas noticias. La pregunta sería, si usted está realmente practicando las buenas noticias, porque la Escritura dice en Romanos 1:5 que la obediencia a la Torah y la confianza en Yahshua, esas son las buenas noticias. Esa es una pregunta que debemos de hacernos, es un autoexamen, mi amado amigo y hermano, que debemos de hacernos, porque realmente es necesario que usted y yo conozcamos esto a profundidad. Estudiemos la Escritura, leamos la Biblia que nuestro Padre Celestial nos dejó como mapa, manual, una guía para que usted y yo encontremos el camino de retorno a casa, el camino a la Nueva Jerusalén, el camino al Edén, al paraíso de donde fue sacado nuestro primer patriarca por desobedecer la voz de Yahweh, la Torá del Creador. Precioso. Por medio de él hemos recibido Rajamín, misericordia, por supuesto, a través de Yahshua. Dice, hemos recibido misericordia y nos ha sido dado el trabajo de ser emisarios en el nombre poderoso de Yahshua para promocionar ¿qué? La obediencia. ¿Obediencia a qué, mis amados? A la Torah de Yahweh, a los mandamientos. El trabajo nuestro es poder decirle a las personas, obedezcan la Torá y confíen en Yahshua. Les estamos llevando las buenas noticias cuando hacemos
de la forma correcta y de la forma que está escrita e intencionada en la Escritura, mis amados. Esa es la forma correcta. Un emisario, un enviado, un alumno, uno que ha sido apartado para llevar las buenas noticias, es que va a ir a decirles, obedezcan la Torah de Yahweh y confíen en Yahshua. Esa es la ordenanza, ese es el trabajo que un emisario, que un enviado, que un alumno debe de hacer cuando se lleva la palabra, las buenas noticias a los barrios, colonias, caseríos, aldeas, a donde nos manda nuestro Padre Celestial Yahweh. El mensaje que usted y yo debemos de llevar es obedezcan la Torah de Yahweh y confíen en Yahshua, porque desde los tiempos del Antiguo Testamento, esas son las buenas noticias, mis amados. Esas son las buenas noticias. Y hay un enorme problema, hay un grave problema que lo vamos a leer, lo vamos a conocer, porque las buenas noticias no son un mito. Las buenas noticias son una realidad, pero las buenas noticias no son espirituales tampoco. Las buenas noticias se deben de hacer conforme están escritas, porque dice que hemos sido llamados emisarios para la obediencia, a proclamarle a la gente que obedezca la Torá, mandamientos, estatutos, todo lo que Yahweh dejó escrito como manual, mapa, guía, y la confianza en Yahshua, por supuesto. Ese es el paquete, la porción completa, mis amados. Este es el conjunto precioso de elementos, el cual se hace una sola ejá, como se dice en hebreo, un solo cuerpo, una sola unidad. La Torah de Yahweh más la confianza en Yahshua, una sola unidad preciosísima que nuestro Padre Celestial Yahweh nos está regalando a miles que estamos decidiendo salir de las religiones, de los dogmas, de las doctrinas falsas, pues hay un grave problema y lo vamos a ir a leer, mis amados. Vamos a ir a Gálatas 1:8, libro de Gálatas, también de las cartas de Pablo, pero tenemos un problema que debemos de ponerle un alto, de solucionarlo, porque realmente creo que hoy en día, hay miles de seres humanos que van caminando conforme las malas noticias, no conforme las buenas noticias. No van por las buenas noticias que Yahweh trajo a la tierra, van por las malas noticias que los hombres han traído a sus oídos y que por ese camino van caminando. No van por las ordenanzas de Yahweh, no van por el camino establecido por nuestro Padre Celestial en el monte Sinaí, sino que van por el pensamiento grecorromano teológico dañino que miles de seres humanos hoy están predicando en las iglesias. Gálatas, atención lo que dice el escrito, Gálatas 1:8. Pero ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho un ángel que venga del cielo, les anuncie algunas llamadas buenas noticias contrarias a las que hemos anunciado, que esté bajo maldición, que sea un anatema para siempre. El 9 dice, lo dijimos antes y lo diremos otra vez, dice Pablo. Si alguien anuncia las buenas noticias contrarias, diferentes a lo que Pablo enseñaba, a lo que ustedes recibieron, que esté bajo maldición para siempre. Entonces, según lo que estamos leyendo, según este precioso escrito, Pablo enseñó la Torá. Pablo enseñó la Torá. Pablo enseñaba la Torá y Machía, porque esas son las buenas noticias. Pablo hablaba de la ley de Moisés y de Yahshua, de los mandamientos del Creador y de Yahshua, de las fiestas que están en Levítico 23 y de Yahshua. Eso fue lo que Pablo proclamaba, anunciaba, enseñaba en todos los lugares donde Pablo iba. Eso era lo que Pablo anunciaba, enseñaba a todos los lugares que él iba, y en todas las cartas que él mandó, él no habló de otra cosa que no fuera los mandamientos de Yahweh y la confianza en Yahshua, porque esas son las buenas noticias, mis amados. La pregunta que hoy nos debemos de hacer es si nosotros realmente vamos
por las buenas noticias de Yahweh, si nosotros conocemos y practicamos las buenas noticias de Yahweh, o realmente estamos bajo las malas noticias contrarias a lo que Pablo enseñó. Si Pablo enseñó la Torah y Yeshua, ¿por qué hoy no enseñan los líderes, los pastores, los encargados de las iglesias? Hoy no enseñan la Torah y la confianza en Yeshua. Si se piensa y se cree de que son alumnos de Pablo, si se piensa y se cree que son seguidores de Pablo, porque Pablo realmente fue un maestro, lo dice la Escritura, un maestro. Era un judío que conocía muy bien la Torah de Yahweh. Cuando él vino a confiar en Yeshua, él siguió proclamando lo que ya conocía desde niño, como lo dice Filipenses 3:5, y también pues él siguió hablando de Yeshua. Él comenzó a hablar de Yeshua siempre con la mirada puesta en la Torah de Yahweh. Este escrito de Gálatas es terrible. Este escrito de Gálatas es precioso, pero es duro. ¿Por qué? Porque hoy en día no se conocen las buenas noticias, tal y como nuestro Padre Celestial Yahweh las tiene escritas en su palabra, y tal y como están allá en los cielos, hoy no se conocen las buenas noticias en la tierra. No, mis amados, las tomas sin las buenas obras no se conocen. No se conocen. Hoy realmente lo que se conoce son malas noticias, noticias tergiversadas, enseñanzas arregladas, desviadas. Realmente lo que hoy se proclama en las iglesias no está de acuerdo a las buenas noticias que nuestro Padre Celestial Yahweh trajo a la tierra. Lo dice la Escritura. Dice Pablo, puede venir ángeles, pueden venir del cielo, pueden venir malajines del cielo, pero si no les vienen a hablar de la Torah y de Yeshua, no los oigan. Y que ese ángel que no habla de la Torah y de Yeshua esté bajo maldición para siempre, dice el escrito. Así dice Pablo. Mire qué tremendo. Pero ni tan siquiera nosotros, dice Pablo, o por tal hecho un ángel que venga del cielo y les venga a querer enseñar otra cosa que no sea las buenas noticias, Torah y Mashiach, contrarias a lo que ustedes han recibido. ¿Qué recibieron los Gálatas? ¿Qué recibieron los de Colosa? ¿Los de Filipo? ¿Qué recibieron los de Corinto? Los judíos en Roma, ¿qué recibieron? La Torah de Yahweh, mis amados, y la confianza en Yeshua. Eso fue lo que Pablo predicaba, la Torah, las buenas noticias. Pablo no enseñaba otra cosa. ¿Usted cree que Pablo enseñaba el cristianismo? Por favor, si eso no existía, esa idea griega no existía en ese momento. Fue muchos años después que se empezó a hacer un solo tamal, un solo enredijo de todo esto, y se sacó de contexto la escritura, y ahora la gente dice que Pablo enseñaba el cristianismo. Eso no es cierto, mis amados. Hay que ser congruente, hay que ser honestos con nosotros mismos y ya no seguir engañando a las ovejas de la congregación, a las ovejas de la iglesia, a esas almas que llegan sedientas de la palabra del Creador, y nosotros les vamos a estar enseñando mentiras, malas noticias. Enseñémosles lo que Pablo enseñó. Si nos decimos ser alumnos de Pablo, seguidores de Pablo, enseñémosles lo que Pablo enseñaba. Pablo enseñaba Torah y Mashiach, la ley del Creador y la confianza en el sacrificio del Mesías. Eso es lo que Pablo enseñaba, mis amados. Aquí está escrito. Gálatas 1, 8 y 9. El 9 dice, lo dijimos antes, dice Pablo, y lo diremos otra vez. Si alguien anuncia las buenas noticias contrarias a lo que ustedes recibieron, que esté bajo maldición para siempre. Los Gálatas lo que recibieron fue la Torah de Yahweh y la confianza en Yeshua. Eso fue lo que realmente recibieron. Los Gálatas y todos los lugares y las cartas que Pablo mandó, Pablo anunció la Torah de Yahweh y la confianza en Yeshua. Buenas noticias. Top Masin, como se dice en hebreo. Mi amado amigo, mi amado hermano, estamos a tiempo, totalmente a tiempo, realmente de poder, a tiempo de hacer un alto, a tiempo de hacer un alto, de empezar a indagar realmente. Bendito sea nuestro Padre Celestial, Baruch sea Yahweh,
porque son miles ya los que están saliendo del desconocimiento, del letargo espiritual, de esa ignorancia espiritual. Son miles los que están saliendo, y solo porque al Padre Celestial le place. Es que hoy podemos estar conociendo que buenas noticias son Torah y Yeshua, la ley que se le dio a Moisés y Yeshua, la práctica de los mandamientos y la confianza en Yeshua. Esas son las buenas noticias, mis amados. Si a usted no le está enseñando Torah y Yeshua, a usted le están dando malas noticias. Camino equivocado, un camino torcido, una enseñanza arreglada, una enseñanza leudada que no va conforme a la voluntad de mi Padre. Qué bendición, mis amados amigos y hermanos, que mi Padre Celestial Yahweh y que nuestro Mashiach Yeshua tenga misericordia, tenga rajamín de nosotros, tanto de ustedes como de nosotros, para que nos siga regalando la oportunidad de seguir indagando en las Sagradas Escrituras, para seguir llevando material precioso hasta donde usted se encuentre, mis amados. Qué bendición, es un gran privilegio estar trabajando para ustedes a través de la plataforma en el internet como lo es YouTube. Que mi Padre Celestial me lo guarde a ustedes y a todos sus descendientes. Es el anhelo y el deseo de su amigo y hermano en el Mashiach Yeshua, Eliezer Nolasco Hernández. Si él le place, estaremos nuevamente con un próximo tema. Shalom, shalom, bendiciones. Hasta la próxima, amados.